La simplicidad es celebrada como virtud. Se presenta como claridad, honestidad, eficiencia. Pero en estructuras de poder, la simplicidad mal aplicada es una invitación a ser penetrado, no porque sea incorrecta en sí, sino porque elimina fricción, reduce ambigüedad y expone demasiado pronto lo que debería permanecer protegido. Simplificar te vuelve legible, y lo legible es explotable. Cuando tus procesos, decisiones, tiempos y reacciones son fáciles de entender, el entorno deja de adaptarse y empieza a optimizarse contra ti. La simplicidad no neutraliza amenazas, las orienta. El error común es confundir simplicidad con fortaleza. Creer que no complicar las cosas evita conflictos. En realidad, muchas veces los traslada a tu contra. Un marco simple reduce costos cognitivos para todos, incluidos quienes buscan ventaja. Les facilita anticipar, presionar y atacar con precisión. La vulnerabilidad aparece cuando la simplificación elimina capas defensivas, quitas redundancias, acortas rutas, haces explícitas tus reglas internas. Todo parece limpio, todo parece eficiente, pero has reducido márgenes, has eliminado amortiguadores, has convertido excepciones en normas visibles y en poder. Los márgenes son vida. Otro riesgo es la velocidad. Lo simple acelera. Y la aceleración favorece a quien reacciona mejor, no a quien controla mejor. Cuando todo fluye demasiado rápido, pierdes el derecho a pausar, a recalibrar, a observar. La simplicidad que acelera sin control entrega el ritmo. Machiavelli intuía esto: la claridad total debilita, no porque la confusión sea deseable, sino porque la ambigüedad estratégica protege. El poder no necesita ser entendido para operar. Necesita ser considerado, y lo considerado suele ser aquello que no se revela por completo. Simplificar sin criterio te hace accesible, y la accesibilidad, en exceso, erosiona autoridad. La simplicidad es una herramienta, no un dogma. Cuando se usa para reducir ruido, fortalece. Cuando se usa para reducir capas, expone. Y el poder, por definición, no puede permitirse estar completamente expuesto. El acceso emocional mal gestionado no humaniza el poder, lo perfora. Cuando otros pueden leer con facilidad lo que sientes, lo que te afecta o lo que te desestabiliza, no están conectando contigo, están mapeando tus puntos de presión. En estructuras reales, la emoción visible no es intimidad, es información operativa. El error nace de una confusión moderna: creer que abrirse emocionalmente genera confianza. Puede generar cercanía, sí, pero la cercanía no es autoridad. La autoridad requiere opacidad selectiva, no ocultar todo, sino controlar qué es accesible y qué no. Cuando el acceso emocional es amplio, el costo de influir te baja. Cada reacción emocional repetida se convierte en palanca. Si algo te frustra, lo usarán. Si algo te motiva en exceso, lo explotarán. Si algo te hiere, lo evitarán o lo activarán según convenga, no por maldad consciente, sino porque el sistema aprende a optimizar resultados. La emoción visible acelera ese aprendizaje. Machiavelli entendía que la exposición emocional no es sinceridad, es renuncia al margen. Quien muestra demasiado reduce su espacio de maniobra, se vuelve predecible en momentos críticos. Y la predictibilidad emocional es una debilidad estructural porque permite anticipar tus decisiones antes de que las tomes. Esto no significa volverte frío o inhumano. Significa desacoplar emoción de acceso. Puedes sentir sin mostrar. Puedes comprender sin reaccionar. Puedes escuchar sin revelar impacto. El poder no exige ausencia de emoción, exige control de su transmisión. La simplicidad emocional, decir siempre lo que sientes, reaccionar como te nace, es celebrada como autenticidad. En realidad, es una forma de desarme. Reduce capas, elimina filtros, entrega señales sin resistencia, y donde no hay resistencia, hay penetración. El acceso emocional también redistribuye jerarquía. Cuando otros saben que pueden afectarte, se sienten autorizados a probar, a empujar, a negociar desde tu reacción. No te desafían de frente, te gestionan desde dentro.
La regla es clara: quien controla el acceso emocional controla el marco. La emoción no te debilita, el acceso irrestricto a ella, sí. Y en el juego del poder, lo que se filtra emocionalmente se pierde estructuralmente. El poder siempre ha necesitado distancia, no distancia física únicamente, sino distancia simbólica, tiempo, inaccesibilidad, incertidumbre, separación entre lo público y lo privado. Internet no elimina el poder directamente, elimina esa distancia, y con ella debilita la percepción de autoridad. Cuando todo es inmediato, visible y comentable, el poder se vuelve cotidiano, y lo cotidiano deja de imponer respeto, responder en tiempo real, mostrar procesos internos, reaccionar públicamente, explicar decisiones en caliente. Todo eso reduce la fricción que antes protegía la posición. La cercanía constante aplasta la jerarquía. Internet premia la exposición continua, pero la exposición no es neutral. Cada publicación frecuente, cada respuesta emocional, cada interacción impulsiva acorta la distancia entre quien observa y quien es observado. Y cuando esa distancia se acorta demasiado, el otro deja de calcularte como figura de referencia y empieza a tratarte como igual gestionable. Aquí aparece la trampa: se confunde visibilidad con influencia. Tener alcance no es lo mismo que tener poder. La influencia moviliza atención. El poder condiciona comportamiento. En muchos casos, cuanto más visible eres en Internet, más fácil es anticiparte, presionarte o forzarte a reaccionar. Machiavelli habría visto esto con claridad: la sobreexposición elimina el misterio, y sin misterio no hay margen. Cuando todos conocen tus opiniones, tus rutinas, tus emociones y tus posiciones, antes de que actúes, el entorno deja de adaptarse a ti, se adelanta. La distancia de poder no significa silencio absoluto, significa control del ritmo y del acceso. Elegir cuándo aparecer, elegir qué mostrar, elegir cuándo no responder. Internet empuja a hacer lo contrario: estar siempre disponible, siempre opinando, siempre reaccionando. Eso no construye autoridad, la diluye. Otro efecto crítico es la horizontalidad forzada. Comentarios, respuestas, debates públicos colocan a todos en el mismo plano simbólico. Aunque no lo sean, discutir constantemente con cualquiera erosiona posición porque normaliza la idea de que todos tienen el mismo derecho a interpelarte. El poder necesita espacios donde no se discute, solo se asume. Internet destruye la distancia cuando se usa sin estrategia. Y sin distancia, la autoridad se vuelve ruido. No es la red la que debilita el poder, es el uso indiscriminado de la cercanía. Y donde no hay distancia, el respeto deja de ser automático. La autenticidad se ha convertido en un dogma moderno. Se repite como si fuera una virtud incuestionable: sé tú mismo, muéstrate tal como eres, no filtres. En términos de poder, esta consigna es una trampa. No porque la autenticidad sea falsa, sino porque la autenticidad sin marco destruye posición. El error está en confundir autenticidad con exposición total. Mostrar impulsos, dudas, frustraciones y estados emocionales en tiempo real no es honestidad estratégica, es entrega de control. Cuando todo lo que eres está disponible, no queda nada que calcular, y el poder necesita cálculo. La autenticidad absoluta elimina capas, reduce la distancia, aplana jerarquías, vuelve tus reacciones previsibles y tus límites transparentes. El entorno no te lee como genuino, te lee como abierto a ser gestionado. No te desafían frontalmente, te empujan desde donde ya saben que cedes. Machiavelli nunca habló de autenticidad como valor político. Habló de apariencia, de control del relato, de separar el interior del exterior, no porque recomendara mentir siempre, sino porque entendía una ley básica: quien no controla lo que muestra, pierde el control de cómo es interpretado. La trampa funciona así: cuanto más auténtico te muestras, más cercano pareces. Cuanto más cercano pareces, menos distancia simbólica existe. Y sin distancia, el respeto se vuelve opcional. La familiaridad excesiva no genera autoridad, la desgasta. Además, la autenticidad constante obliga a coherencia emocional. Si hoy muestras enojo, mañana esperan enojo.
Si hoy muestras cercanía, mañana esperan acceso. El sistema te encierra en tu propia transparencia, y cualquier cambio posterior se percibe como incoherencia o manipulación. La verdadera fortaleza no está en mostrarlo todo, sino en elegir qué parte de ti es visible. Eso también es autenticidad, pero estratégica. No reaccionas para ser fiel a un impulso, actúas para ser fiel a una posición. El poder no exige máscaras permanentes, exige filtros conscientes. No todo lo real debe ser mostrado. No todo lo mostrado debe ser real. La autenticidad sin control no te libera, te vuelve accesible, y en estructuras de poder, la accesibilidad excesiva siempre se paga con autoridad. Nicolás Maquiavelo entendía una verdad incómoda que el pensamiento moderno evita el poder, exige una separación estricta entre quién eres y el rol que ocupas. Cuando ambos se confunden, la autoridad se vuelve frágil, no porque falte sinceridad, sino porque falta estructura. Para Machiavelli, el rol no es una extensión de la personalidad, es una función estratégica dentro de un sistema. El error fatal es actuar desde el yo, cuando se requiere actuar desde la posición. El yo siente, reacciona, busca coherencia interna. El rol calcula, contiene y decide según consecuencias externas. Mezclarlos es perder margen. Esta separación no implica falsedad permanente, implica prioridad. En momentos críticos, el rol debe dominar. La persona puede sentir miedo, duda o empatía. El rol no los exhibe si debilitan el marco. Quien no distingue entre ambos termina explicándose, justificándose y reaccionando para proteger su identidad, no su posición. Machiavelli observó que los líderes, que son ellos mismos en todo momento, se vuelven previsibles. Sus reacciones revelan patrones. Sus valores expuestos crean palancas. Su coherencia emocional reduce opciones. En cambio, quien mantiene el rol separado preserva ambigüedad, y la ambigüedad es poder. Separar rol y persona también protege de la manipulación. Cuando cada crítica se siente personal, el entorno puede gobernarte con estímulos emocionales. Cuando el rol absorbe el impacto, la crítica se procesa como información, no como ataque. Eso cambia todo, respondes con decisión, no con defensa. La modernidad celebra la fusión total, sé auténtico. No te escondas. Machiavelli habría visto ahí una debilidad estructural, no porque recomiende máscaras constantes, sino porque el rol existe para filtrar. Sin filtro, no hay control del significado. La autoridad duradera nace cuando el sistema sabe algo con certeza. Tu rol no es negociable por tus emociones. Puedes ser humano en privado, debes ser funcional en público. Quien confunde rol y persona se expone. Quien los separa, gobierna. Y en el juego del poder, gobierna quien decide qué se muestra y qué permanece inaccesible. Nada de lo que revelas desaparece, solo se archiva. En estructuras de poder, la información personal no es memoria emocional, es munición diferida. Lo que hoy parece inofensivo, una opinión íntima, una debilidad confesada, un detalle privado, mañana puede convertirse en palanca. El error común es pensar que los datos privados solo importan cuando hay mala intención explícita. No es así. Los sistemas no necesitan odio para usar información, necesitan oportunidad. Cuando el contexto cambia, lo que revelaste cambia de función. Pasa de ser cercanía a ser presión, de confianza a ser herramienta. Cada dato privado reduce tu margen de maniobra, define expectativas, fija narrativas, crea rutas de ataque suaves. Si saben qué te preocupa, sabrán dónde apretar. Si conocen tus límites emocionales, sabrán hasta dónde empujar, no porque quieran dañarte, sino porque la estructura optimiza resultados. Hay una ilusión peligrosa creer que compartir datos personales te humaniza y te protege. En realidad, te vuelve legible, y lo legible se gestiona cuando tus motivaciones, miedos y reacciones están claras. El otro no necesita confrontarte, puede rodearte, ajusta tiempos, cambia el tono, introduce estímulos que ya sabe que funcionan contigo. Machiavelli habría llamado a esto una pérdida de ventaja asimétrica. La asimetría protege. Cuando ambos lados saben lo mismo, gana quien tiene menos que perder.
y quien expone su vida privada siempre tiene más que perder. Esto no exige paranoia ni silencio absoluto, exige criterio. Decidir qué información cumple una función estratégica y cuál solo satisface un impulso de descarga. La regla es simple: si un dato no fortalece tu posición, no debe circular. Los datos privados no son neutrales. Se acumulan, se combinan, se reactivan. Hoy pueden parecer irrelevantes. Mañana pueden definir el terreno. El poder no teme a la información. Teme a la información en manos ajenas. Y quien cuida su autoridad aprende una lección básica: lo privado no es moral, es estructural. Controlar la narrativa no significa mentir. Significa decidir qué historia circula y cuál no. En estructuras de poder, la narrativa es el marco desde el cual otros interpretan tus actos. Y ese marco no requiere intimidad para funcionar. De hecho, la intimidad suele sabotearlo. El error frecuente es creer que, para ser creíble, debes ser transparente, que explicar tus motivos, emociones y procesos internos genera confianza. En realidad, lo que genera es exposición innecesaria. La narrativa eficaz no se construye desde el interior hacia afuera, sino desde el resultado hacia atrás. Quien controla la narrativa no cuenta su historia personal, define hechos, tiempos y consecuencias. Habla de decisiones, no de dudas, de criterios, no de emociones, de dirección, no de estados internos. Eso permite que otros entiendan qué ocurre sin saber qué te ocurre. Machiavelli entendía que la narrativa es una herramienta de orden, no de confesión. Su función es estabilizar percepciones, no abrir vulnerabilidades. Cuando revelas intimidad para explicar mejor, introduce ruido emocional, y el ruido diluye autoridad. Existe una diferencia clave entre coherencia narrativa y exposición personal. La primera fortalece, la segunda debilita. Puedes ser consistente sin ser accesible, claro, sin ser transparente, comprensible sin ser abierto. Esa es la línea que separa liderazgo de exhibición. Controlar la narrativa también implica gestionar silencios. No todo requiere respuesta. No toda crítica merece aclaración. A veces, el silencio no es evasión, es confirmación de que el marco no está en discusión. Explicar demasiado es aceptar implícitamente que debes justificarte. Cuando no revelas intimidad, obligas al entorno a interpretar desde fuera, y la interpretación externa siempre es más cuidadosa que la interna. La gente mide más cuando no sabe exactamente qué piensas, calcula más, se adelanta menos. Eso preserva margen. La narrativa fuerte tiene 3 rasgos: es breve, es repetible, y no depende de tu estado emocional. Quien necesita contar su historia para sostener su posición, ya la está perdiendo. Quien define la narrativa sin exponerse, la consolida. El poder no se cuenta, se estructura, y la intimidad, en exceso, nunca estructura poder. La sobreexposición no se reconoce por un solo acto, sino por patrones que el entorno empieza a usar contra ti. No hace falta un ataque frontal para que sea peligrosa. Basta con que otros aprendan demasiado rápido cómo reaccionas, qué te afecta y cuándo cedes. La primera señal es la pérdida de sorpresa. Cuando tus opiniones, estados de ánimo y decisiones ya no generan incertidumbre, el entorno deja de medir. Actúa con anticipación, ajusta mensajes y tiempos para provocarte o neutralizarte. Si siempre saben qué dirás, ya no controlas el ritmo. La segunda señal es la reacción condicionada. Empiezan a empujar botones específicos, temas que te activan, preguntas que te obligan a explicar, críticas que te sacan a justificarte, no porque quieran entenderte, sino porque han aprendido que reaccionas. ¿Y quién reacciona cede el marco? La tercera señal es la normalización del acceso. Te escriben a cualquier hora, te interpelan en público, esperan respuesta inmediata, no piden permiso para entrar en tu atención. Cuando el acceso se vuelve automático, el valor de tu presencia cae. La autoridad requiere fricción controlada. Otra señal crítica es la confusión entre persona y rol. Te critican decisiones como si fueran rasgos personales. Opinan sobre tu carácter para influir en tu posición. Esto ocurre cuando has permitido que lo íntimo y lo funcional se mezclen públicamente. La sobreexposición borra esa frontera.
También aparece la inflación de explicaciones. Sientes la necesidad de aclarar, matizar, contar contexto. Cada explicación adicional no corrige la lectura, confirma que te importa. Y cuando algo te importa demasiado, se convierte en punto de presión. Machiavelli habría sido claro cuando el entorno te trata como material narrativo. Ya has expuesto de más. El poder no es interesante, es decisivo. Cuando te vuelves interesante por lo que sientes y no por lo que condicionas, la balanza se inclina. La sobreexposición peligrosa no grita, se acostumbra. Si te leen con facilidad, si te activan sin esfuerzo, si acceden sin pedir, no estás siendo cercano, estás siendo penetrable y en poder. Lo penetrable siempre termina siendo utilizado. Recuperar autoridad después de la sobreexposición no consiste en dar explicaciones adicionales, consiste en retirar acceso. El primer error es intentar aclarar lo que ya fue visto. Aclarar prolonga el daño porque mantiene el foco en tu interior. El poder se recupera cuando el foco vuelve a las consecuencias, no a tus motivos. El paso inicial es el silencio estratégico, no un silencio teatral ni defensivo, sino una reducción clara de presencia reactiva. Menos respuestas inmediatas, menos comentarios emocionales, menos participación en debates que no alteran resultados. El entorno necesita tiempo para recalibrar. Si sigues hablando, no le das ese tiempo. El segundo paso es cambiar el patrón, no el mensaje. Decir ahora seré más reservado no sirve. Actuar como si ya lo fueras. Sí, la percepción se corrige por repetición inversa. Si antes reaccionabas rápido, ahora pausas. Si antes explicabas, ahora decides. Si antes estabas disponible, ahora seleccionas. La autoridad vuelve cuando el nuevo patrón se sostiene bajo presión. El tercer paso es recentralizar el rol. Deja de operar desde la persona herida o expuesta y vuelve a operar desde la función. Habla de criterios, procesos y decisiones finales, no de emociones, contextos internos o intenciones. El rol ordena, la persona confunde. El entorno responde al rol cuando percibe que es estable. Habrá resistencia, comentarios como ya no eres el mismo. Antes eras más cercano. ¿Qué te pasó? No son preguntas inocentes. Son intentos de recuperar el acceso perdido. No negocies ese acceso. Mantén el cambio sin justificarlo. La incomodidad ajena es parte del reajuste. Machiavelli entendía que la autoridad puede recuperarse si se restaura el marco, no castigando, no confrontando, sino redefiniendo límites. Cuando el entorno percibe que ciertas puertas ya no están abiertas, deja de probarlas. Recuperar autoridad no es volver atrás, es cerrar lo que nunca debió abrirse. No necesitas explicar el cambio, necesitas sostenerlo. Cuando el acceso se reduce y las consecuencias vuelven al centro, la autoridad regresa sola, porque el poder no se convence, se reaprende. En el poder hay una ley que no admite excepciones. Lo que todos saben deja de protegerte. La información compartida, la emoción expuesta, la intención declarada pierden su capacidad defensiva en el mismo instante en que se vuelven comunes. No porque sean falsas, sino porque ya no generan fricción. La protección real no proviene del secreto absoluto, sino de la asimetría, de que el entorno no tenga acceso total a tus motivos, a tus límites, a tu umbral de reacción. Cuando todo es conocido, el sistema deja de calcular y empieza a operar con certeza. Y la certeza, en manos ajenas, es una ventaja contra ti. Muchos creen que el peligro está en lo que otros inventan. No, el peligro está en lo que ya no necesitan inventar. Cuando tu comportamiento es predecible, cuando tus emociones son visibles, cuando tus decisiones se explican solas, el entorno no teme equivocarse contigo. Actúa sin cautela, y sin cautela, el respeto se erosiona. Machiavelli comprendía que el poder vive en lo no agotado, en lo que no se entrega por completo, en lo que permanece inaccesible incluso cuando parece cercano, no porque el misterio sea teatral, sino porque la opacidad preserva margen. Sin margen, no hay maniobra. Sin maniobra, no hay poder. El cierre es frío porque no ofrece consuelo si has expuesto demasiado. No te castigaron, te leyeron. Y cuando te leen por completo, dejan de protegerte, no te atacan,
te usan, te anticipan, te rodean. La lección final no es volverte inaccesible a todo, es dejar de ser obvio, recuperar capas, volver a introducir distancia, controlar ritmo, acceso y narrativa, no para esconderte, sino para volver a ser calculado. El poder no necesita ser amado, necesita ser considerado, y lo que es completamente conocido ya no se considera. Recuerda esto cada vez que algo tuyo se vuelve evidente para todos. Deja de ser un escudo y empieza a ser un punto de entrada. El poder no se pierde por maldad ajena, se pierde cuando ya no queda nada que proteja.